Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a EAL de Business School. El día de hoy presentaremos el webinar Cómo hacer una correcta evaluación de riesgos de blanqueo de capitales, que va a impartir la experta y profesora de EAL de Business School, Rosa Borja. Ya, gracias, muy bien. Muy amable a todos también por conectarse ahora por la mañana para algunos países, ¿no?, de la región y otros ya casi tarde. El tema que hemos traído el día de hoy y es importante y relevante en el contexto que estamos viviendo muchos de los países, sobre todo de la parte de Sudamérica, es la relevancia de los informes de riesgo. Pero cuando hablamos de la relevancia de estos informes, siempre tenemos y aún todavía tenemos la disyuntiva de cómo hacer correctamente una evaluación de riesgos, específicamente de lavado de activos, blanqueo de capitales. Entonces, esto nos lleva, y temas de conversación entre expertos, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer sobre el particular, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros queremos revisar, considerar, ¿no? Y sobre todo, entender qué es para nosotros la palabra correcta, ¿no? Porque claro, cada país tiene unas perspectivas, unos reglamentos, unos criterios. Sin embargo, el lavado de activos, conocido también como blanqueo de capitales, es un modus operandi muy estándar a nivel internacional. Entonces, no hay mucho, digamos, que jalar o que interpretar a nivel jurídico que llevarla de una manera técnica operativa, sobre todo aquellos que estamos en el ámbito de la prevención, en el ámbito del desarrollo de la inteligencia en la parte privada. Algunos también se desarrollan en el ámbito público, y entonces lograr esa correcta actividad de evaluar es simplemente lograr en un informe demostrar argumentos que evidencien y sustenten aquella pericia institucional que nosotros tenemos que argumentar, sustentar, presentar. Algo que demuestre que el empresario, los directores, la gestión, todos los trabajadores, que es, digamos, el corazón de una institución, ha obrado de manera diligente. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que apuntar cuando hablamos de correcta, evidenciar. Entonces, para ello, nosotros tenemos que saber que esto se tiene que reflejar en un informe de riesgos, en un informe de identificación y evaluación de riesgos. Este informe tiene que desarrollarse de tal manera que pueda servir como una pericia institucional. Eso es lo que estamos buscando en cualquier parte del mundo, en cualquier región. Ese es un documento valioso. Entonces, al ser valioso y tener una connotación de pericia institucional, significa que tenemos que apoyarnos en herramientas cada vez más sofisticadas, cada vez más de registros, de datos, más cuantitativa la información que tiene que ser analizada y trabajada. Entonces, el segundo punto, que es lo que yo normalmente incluyo en esto, es entender el delito, ¿no? Nosotros tenemos que entender el delito y según cada país, ¿no?, saber qué está pasando en mi región y las amenazas a lo cual se está enfrentando mi empresa, mi institución. Pero para ello tenemos que tener claramente y diferenciar claramente aquellos criterios que tienen que ver en el ámbito de cumplimiento de normas, que es lo más común y que estamos más abocados a ello, y que es lógico, esto es importante para efectos de pasar nuestras supervisiones, porque tenemos supervisores, ¿no? Ya tenemos sea inspectores gubernamentales o auditores externos, internos, que vienen a revisar el nivel del cumplimiento de una norma, es lógico. Pero nosotros también tenemos que diferenciar que existen criterios para aproximarnos al delito en el ámbito empresarial. Entonces, esos criterios son importantes y se tienen que trabajar cada uno
Si bien apuntando a un solo objetivo, cada uno tiene sus propias características, sus propias maneras, herramientas de cómo abordar estos temas. Entonces, la amenaza es la misma, pero tenemos que diferenciar aquellos criterios de cumplimiento de normas y aquellos criterios que nos van a ayudar a aproximarnos al delito en el ámbito empresarial. Y eso es lo que tenemos que evaluar en materia de riesgos de lavado. Porque acá, al entender la separación, tenemos bien claro qué es la gestión de los riesgos del cumplimiento de normas y qué es la gestión de los riesgos de la aproximación al delito. Entonces, otro punto importante acá es entender también y trabajar sobre todo en lo que son información estadística que proporciona cada unidad de inteligencia financiera de cada país, ¿no? En los países de la región hay información, por ejemplo, que nos habla sobre el tema del lavado de activos, que principalmente en aquellos casos que han sido procesados, que tienen sentencia firme ya en algunos países y que tienen mucha rica información en las páginas web de estas instituciones gubernamentales, sabemos pues que el desbalance y el incremento patrimonial injustificado e inusual en una persona es lo que aparece más latente, es estadísticamente aquel punto que prácticamente lidera el modus operandi del lavador de activos. Entonces, si estamos tomando esa información, eso tenemos que incluirlo en este proceso de diagnóstico para evaluar los riesgos de lavado de activos dentro de la empresa. Porque estamos entendiendo que ese desbalance, incremento patrimonial es una tendencia, es una corriente de aquellos lavadores. Entonces, en el ámbito del diagnóstico de riesgo tenemos que incorporar esa variable para poder analizarla y diagnosticar si estamos frente a ello. Entonces, otro punto también importante que resaltan estos estudios es sobre la inexistencia o falta de acreditación de actividades económicas o de negocios lícitos. Claro, las personas que cometen estos delitos y que ya están siendo procesadas por lavado de activos no han acreditado la procedencia lícita de sus fondos, de sus activos, no lo han hecho. Entonces, eso es un indicador clave que nosotros tenemos que incluir en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque cuando yo hago un diagnóstico en el ámbito empresarial, yo tengo que asegurarme si la mayoría o un gran porcentaje, segmentando a mis clientes, tienen información que han declarado de manera correcta, si esa información se ha validado, se ha procesado. Porque eso va a determinar, elevar mayor riesgo, ese indicador que va a posiblemente poner en una posición de mayor vulnerabilidad a mi institución. Entonces, teniendo en cuenta esas fuentes de información, es lo que nosotros tenemos que ir incorporando. Por eso tenemos que entender el delito. Para eso, nosotros tenemos que tomar fuentes de información, documentar, ¿no? Y otro punto también importante es la capacidad económica y el uso de mucho efectivo. Claro, en este contexto ya nosotros, estamos 2024, sabemos que el manejo de efectivo no es común. Manejar cantidad de dinero relevante que ingresa al sistema financiero, que vienen a hacer pagos, aportaciones, etcétera, donaciones, no es ya común manejar contante y sonante. ¿Por qué? Porque en una economía transparente y clara, los fondos salen de un lugar y pasan a otro utilizando las instituciones financieras. Inclusive en los países donde hay mucha, lo que se reconoce como la informalidad, también, una cosa son las actividades informales y otra cosa es los medios y los mecanismos de uso de flujo de dinero para el pago que se realiza en esos modos de operar del sector informal. Que también la corriente es a utilizar productos del sistema financiero porque se está dando una inclusión financiera muy importante en nuestra región. Entonces, eso hace que el manejo de flujo contante y sonante sea muy relevante y eso es lo que vienen exponiendo estos informes de estadística. Entonces, miren lo importante que es utilizar esta información, ¿no? Entonces, para eso, nosotros, ¿qué vamos a identificar?
¿Qué tenemos que evaluar? Aquello que sea tangible, aquello que va a ser vulnerado por operaciones de lavado de activos. Eso es lo que nosotros tenemos que determinar. Entonces, en esa línea, ¿qué tenemos que ir mirando? ¿Cuáles son las fuentes generadoras de riesgo que nosotros tenemos? Si estamos trabajando con clientes, si estamos trabajando con titulares, si estamos trabajando con socios, si estamos trabajando con cualquier nombre o definición que le demos en el contexto de los negocios que desarrollamos, tenemos que trabajar como una variable principal, entender el riesgo que nos representa la actividad económica, porque estamos tomando información de lo que acabo de comentar en los slides anteriores. Entonces, eso nos lleva a entender el contexto de los negocios que vienen haciendo por ciertos segmentos de clientes que vamos a tener que empezar a agrupar y entender comportamientos, datos relacionados, ¿no? Y a esto le sumamos otras fuentes generadoras. ¿Qué se está vulnerando? En materia de lavado de activos son los productos o los servicios que llevamos a la economía. Esa es nuestra preocupación. No se está vulnerando un proceso, porque eso sería la preocupación en el contexto de una revisión de labor netamente de cumplimiento de normas. Porque podríamos haber cumplido todos los requisitos a nivel normativo y sin embargo se están haciendo operaciones de lavado de activos. Entonces, esas operaciones de lavado de activos son las que nosotros tenemos que aproximarnos y entender cómo estamos siendo vulnerados. Y entonces, si hablamos de productos, tenemos que empezar a entender si el producto permite, ¿no?, transferir, custodiar, almacenar, administrar, guardar activos ilícitos. ¿Qué tan fácil permite ese producto canalizar fuentes, fondos? Entonces, ya estando en el ámbito financiero o no, es lo que nosotros tenemos que arribar. Y todos estos criterios tenemos que llevarlos a este documento que va a servir, ¿no?, que va a ser de índole pericial. Es un informe técnico que tiene valor pericial empresarial, para que mañana más tarde, como les decía al inicio, nosotros podamos salir bien diligentes en un proceso penal futuro, por un daño colateral futuro, que sería un daño, un proceso penal, un proceso de investigación. Entonces, para eso, nosotros tenemos que tener bien claro y seleccionar y segmentar y hacer análisis del producto de manera específica que llevamos. Cuando nosotros vemos en el día a día, muchas veces estamos preocupados de presentar diagnósticos utilizando herramientas con respecto al incumplimiento de normas, inclusive la probabilidad de incumplir una norma o no dentro de la organización. Cuando debemos estar preocupados de asegurar y de establecer la probabilidad de el uso o mal uso de nuestros productos o servicios por personas que están preparadas para la comisión del delito. Porque estos delitos de lavado de activos se planifican, luego se ejecutan, y se ejecutan dentro de nuestras empresas. O sea, no es fortuito, no se decide de un día anterior, yo decido mañana lavar activos en una empresa. Eso se ha planificado de manera organizada. Entonces, en esa línea nosotros también tenemos que conocer un poco sobre las jurisdicciones. Si bien sabemos que hay jurisdicciones donde hay riesgos latentes, delitos, ¿no?, la minería ilegal, la trata de personas, el narcotráfico, correcto, eso ya lo tenemos documentado, inclusive nacional, transnacional. Pero lo que tenemos que resolver, ¿qué hacemos nosotros ahí en el contexto de nuestro negocio y qué se está vulnerando en el contexto de nuestro negocio? Y eso es lo que tenemos que documentar y sincerar las cifras. Cuando se habla de sincerar las cifras viene la parte más interesante, porque realmente es lo que quiere oír el directorio, eso es lo que quiere oír nuestro directorio, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros queremos llevar? Esa es la parte más dura que yo digo cuando uno quiere presentar un informe con un resultado, ¿no?, con un score, con un puntaje, un riesgo mayor, menor. Se está lavando activos. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Qué productos están más expuestos para el lavado de activos? Entonces, llegar a un directorio, llegar a un órgano equivalente y decirles estos son los más expuestos no puede ser subjetivo. Tenemos que apoyarnos en información, presentar diagnósticos, casos reales, ¿no?, sobre información de la empresa.
acá ya no podemos trabajar con subjetividad. Entonces hay que sincerar las cifras y presentar. Entonces para eso es importante el uso de herramientas, ¿no?, casi científicas que puedan evidenciar la rigurosidad de nuestro trabajo. No puede haber ya acá subjetividad. Entonces, cuando nosotros hablamos en los máster y en las conferencias, la ISO 31010 nos da un pool de herramientas y criterios que debemos utilizar, entre otras que ustedes también pueden aplicar y sumar. Lo que tenemos que ir formando, y esa es materia de mucha conversación con profesores, es ya consolidar que no existe una sola herramienta para evaluar riesgos en materia de delitos, en este caso de lavado de activos. Tenemos que utilizar más de una herramienta según el perfil de la empresa. Y esto a nosotros nos va a ayudar pues a evidenciar en un informe pericial privado, empresarial, que nos estamos apoyando en herramientas ampliamente probadas, ¿no?, de mucha eficacia y eficiencia a nivel internacional, probadas, ¿no?, que nos van a asegurar el uso de las mismas, nos van a llevar a dar resultados bastante objetivos y claros. Eso le va a dar seguridad a un directorio, una gerencia general, que estamos haciendo las cosas correctamente. Y acá no hay subjetividad. Por supuesto, dependiendo del tamaño de la empresa y las características, el uso de herramientas será pues más sofisticada una que otra. No podemos llevar unas herramientas costosas o muy complejas a un sector donde realmente no lo requiere por las particularidades del tipo de negocio que desarrolla. Sin embargo, nos encontramos con empresas que sí requieren herramientas más sofisticadas y aún no lo están haciendo. Eso quiere decir que su nivel de riesgo es bastante alto porque ni siquiera están reconociendo a qué riesgos se están enfrentando y menos procesando los mismos. Bien, entonces es importante tener en cuenta esto. Y otro punto importante es, hay unos temas que están favoreciendo el lavado de activos, ¿no? Y por eso es importante que ALDE abre estos conversatorios para que podamos participar, una serie de ponentes, profesores, etcétera, personas relacionadas a estos temas para que comenten sobre lo que estamos haciendo el día de hoy y un poquito ir profundizando en ciertos temas, ¿no? ¿Qué está favoreciendo ahora el lavado de activos, ¿no? La globalización de las operaciones en materia económica y financiera. Nosotros hacemos operaciones y en segundo tenemos respuestas a nivel internacional. Hacemos operaciones de comercio exterior desde una ama de casa tranquilamente sentada en el mueble de su casa, en su hogar. Entonces, estamos frente a ello. ¿Por qué? Porque las plataformas, los mecanismos, las herramientas, los aplicativos lo permiten. Lo permiten porque eso es bueno, ¿no? Estamos en una era de tecnología relevante, pero eso eleva también el nivel de vulnerabilidad de aquellos que utilizamos estas herramientas. Y por eso las instituciones tienen que ponerse a tono con esto. Las tecnologías emergentes, las redes sociales, ¿no?, influyen. El robo de identidad, el manejo de información, el uso, ¿no?, de información ahora con la inteligencia artificial para orientar, ¿no?, a operaciones de lavado de activos. Crear empresas, facilitar páginas, negocios, involucrar a personas en fintech no autorizadas que ayuden sobre pretexto de préstamos a lavar activos en muchos países que se están viendo acá de la región. Esto de la mano con la tardía criminalización, que no funcionan, pues los aparatos de justicia en cada país no van a la velocidad con que estamos yendo en el ámbito privado y en el ámbito de la inteligencia, ¿no? Y de hecho, también queda demostrado pues que el lavado de activos siempre está muy amarrado estrechamente a lo que son los actos de corrupción de cada uno de nuestros países. Y eso lo vemos prácticamente en el día a día. Entonces, dicho esto, es importante que tengamos en cuenta, entre varios temas, lo que es el compromiso de los profesionales, ¿no? De hecho, este tema lo hemos conversado en varias oportunidades, el compromiso del sector para poder desarrollar y mejorar a nivel país. Necesitamos el compromiso de aquellos profesionales, principalmente de derecho, abogados,
y de la contaduría, financieros, economistas, contadores. ¿Por qué? Porque la creación de todas estas estructuras para el lavado de activos siempre requieren la participación de expertos. O sea, lo que te dice la estadística es el que comete el delito precedente no necesariamente es el que va a lavar. Y aquel que requiere realizar las operaciones de lavado de activo se apoya en especialistas, abogados, contadores, economistas. Entonces, son profesiones vulnerables y se requiere hoy en día el compromiso de todos para poder darle frente a esta lucha frontal contra el lavado de activos. Para eso, y para nosotros también ir consolidando este informe pericial que va a reflejar la evaluación de los riesgos en materia de lavado de activos, blanqueo de capitales, hay que conocer las tipologías. Porque si no las conocemos, ¿cómo vamos a arribar y a qué nos estamos enfrentando en el día a día? Las tipologías a nivel regional y de cada país específicamente, pues son tendencias, nos están diciendo del uso de personas jurídicas, testaferrato, ¿no? Operaciones simuladas, uso de efectivo, ¿no? Personas naturales con negocio, uso de cuentas que involucran a terceros, presencia de empresas de fachada, negocios de casino, ¿no? O sea, negocios donde haya mucho flujo de dinero. Entonces, si estamos en esa tendencia, tenemos que poner atención, pues, en ese segmento de clientes que puedan estar participando de manera directa e indirecta en este tipo de estructuras de negocios, etc. Entonces, para eso también se tienen identificados sectores más vulnerables, porque cómo se están financiando los actos terroristas, los daños, el crimen organizado en nuestro país y en cualquier país de la región, a través de negocios muy específicos y que los dicen las unidades de inteligencia financiera en sus cuadros estadísticos. Comercio de oro, piedras preciosas. Entonces, eso es latente, ¿no? Y ponen en vulnerabilidad el uso del sector financiero. Aquellos negocios relacionados al proceso de transferencia de fondos, el uso de la banca corresponsal, la banca internacional, aquellos préstamos con garantía, el uso de tarjetas prepago que no necesariamente requieren afiliarse a una cuenta, ¿no? Son tarjetas de dinero electrónico, son bastante usadas para canalizar activos ilícitos. Entonces, miren lo importante que nosotros tenemos que tomar en consideración para ir aterrizando en este informe técnico a qué nos estamos enfrentando y si nosotros tenemos tenemos segmentos de clientes que por el tipo de producto al cual han accedido, cumplen o no, se acercan o no a estos sectores. Y para concluir estos informes, estas evaluaciones en materia de lavado de activos, tenemos que tener una metodología de investigación, ¿no? Una metodología de investigación que nos permite establecer y documentar los indicios, formular hipótesis, establecer hechos que validen, que refuten o no esa hipótesis, sustentarlos y utilizar herramientas casi científicas, ¿ya? Siempre nosotros tenemos que fijar indicios en un informe, ¿no? ¿Qué son esos indicios que nosotros tenemos que sustentar para valorar, para subir o bajar el nivel de riesgo cuando uno está haciendo un diagnóstico de riesgo de un segmento específico? Manejo de cantidades de flujo de efectivo, el uso de participación de terceros, ¿no? Falta de rentabilidad en ciertas empresas que pertenecen a un mismo segmento, y se va a ver la diferencia entre ellos. Ausencia de relaciones comerciales que justifiquen movimiento de dinero, ¿no? Fraccionamiento de operaciones, entre otros. Entonces, esos indicios nosotros tenemos que argumentarlos, ¿no? Y ir poniendo, segmentando un grupo de clientes que puedan tener comportamientos similares de aquellos que no, ¿ya? Entonces, para esto, luego que vamos haciendo estos diagnósticos, entendiendo la tipología, marcando y asignando los niveles de riesgo según las escalas que vamos a trabajar cada uno según sus criterios, tenemos que también tener una gestión documentaria muy eficiente, soporte. Tenemos que tener una buena gobernanza de datos, de documentos, porque siempre recuerden, y yo lo comento muchas veces, ¿no?
Las personas nos vamos, las instituciones quedan. Y las instituciones tienen que quedar con todos los documentos que hemos construido para que mañana más tarde puedan defenderse en un proceso penal futuro como un riesgo colateral. ¿Ya? Entonces es valioso acá argumentar de dónde tengo la fuente de información, cuáles han sido mis técnicas para apreciar los riesgos, cómo he hecho las calificaciones, los niveles. Todo eso lo tengo que ir contando en este informe técnico de riesgo. Y por supuesto, como se dice, ¿no? La cereza del pastel, la participación de la auditoría para que opine sobre lo que hemos construido. Porque siempre es importante que alguien vea de afuera, ¿no? Cómo se está armando un perfil de riesgos empresarial. Entonces, la auditoría, que puede ser interna, externa, el mismo inspector, ¿no? Que nos regula, tiene que también aportar con ese resultado y esa opinión en un informe de eficacia y eficiencia. Eso es lo que nosotros tenemos que exigir. Señor auditor, señor inspector, queremos un resultado que me diga la eficacia de mi sistema y la eficiencia del mismo, porque son dos cosas diferentes. Entonces, este resultado también se incorpora a este informe técnico para darle relevancia e importancia. Muy bien. Entonces, ¿a qué debemos apuntar un poquito para ir terminando? ¿Cuáles son nuestros objetivos, ¿no? Siempre tenemos un tiempito corto, pero es importante repasar estos aspectos porque recordemos que para eso estamos. En cualquier parte del país, del mundo, nosotros tenemos un punto en común como especialistas en delitos dentro de la organización, llamados oficiales de cumplimiento, llamados encargados de prevención de delitos, llamados gestores de riesgos, llamados oficiales de cumplimiento, compliance officer, como cualquier nombre que nos hayan designado, tenemos el mismo objetivo. Nuestro objetivo es contar con habilidades para, utilizando técnicas, poder lograr y desarrollar estos 10 principales objetivos, entre otros, ¿no? Análisis y corrección de riesgos latentes para la empresa y lo que queda de ellos luego de aplicar controles, que son los residuos, el residual. Establecer el compromiso y liderazgo de los órganos, donde se esté evidenciando la participación, el aporte, no solamente con aprobación de documentos. Cómo se demuestra la autonomía y los recursos asignados a un sistema. Ojo, porque estamos evaluando riesgos de delitos, de lavado de activos, y por tanto esto es un todo que se va a tener que sincerar en ese informe técnico. ¿Cómo establecemos las políticas y procedimientos? Las políticas y procedimientos se establecen luego de un diagnóstico para saber si soy tan duro o no con mis políticas y con las acciones que voy a desarrollar. La evaluación de riesgo. ¿Cómo voy a valorar, apreciar, sincerar esos riesgos que he identificado? ¿Lo debería hacer la misma persona o deberíamos tener un equipo aparte que aporte, ¿no? De una manera independiente esa visión de desarrollar la evaluación sobre un riesgo previo identificado? La formación y comunicaciones es relevante, la capacitación permanente, la concientización. O sea, no esperemos 2 o 3 veces al año, eso es dinámico, ¿no? Hay que crear cultura. La construcción de informes confidenciales y de investigación, eso es valioso. Yo les he comentado en algunas otras oportunidades, en otros webinarios. El éxito de un sistema antidelitos es los informes confidenciales de investigación. Acá están los casos, los reportes de operaciones sospechosas, ya sean los que se archivan o los que se reportan, las señales de alerta. Todo eso nosotros tenemos que tener todo un bagaje de documentación y de registros sobre ello. Manejar, sí, un programa de incentivos y medidas dentro de la organización es importante para hacer participar a todos los trabajadores y desarrollar mejoras continuas, pruebas periódicas para ver si esto está funcionando correctamente. Y esto incluye la gestión con terceros, ¿no? Con terceras partes. Y tener en cuenta también todo esto cuando las instituciones cierran, se incorporan, hacen fusiones, adquieren empresas, etcétera, porque hoy en día eso es bastante dinámico en el ámbito empresarial. Entonces, es como que asumimos la mochila de la empresa que estamos absorbiendo o fusionando y viceversa. Entonces, estamos asumiendo un pasivo que pueda haber pasado en esa empresa y que nosotros tenemos que tomar conocimiento sobre ello. Todo eso va a formar parte de una evaluación de riesgo. ¿Por qué? Porque el entendimiento de lo vulnerable que somos frente a esas amenazas latentes nos va a llevar a aterrizar en este documento, ¿no? Cómo hemos logrado determinar o darle un valor
a ciertos riesgos identificados y qué estamos haciendo sobre ello. ¿Ya? Entonces, para terminar, simplemente unas pequeñas conclusiones. No perdamos de vista que nosotros estamos acá para identificar riesgos, entenderles de las diferentes fuentes generadoras de riesgo en el contexto de nuestra empresa. Todas se tienen que incluir, ¿no? Inversionistas, la gestión interna contable y financiera, ¿no? La interacción con proveedores, con terceras partes, con contrapartes, ¿no? Los clientes, etc. Tenemos nosotros también que desarrollar un análisis, evidenciar, ¿no? Cómo la empresa ha desarrollado o evaluado sus riesgos, ¿no? Esa posibilidad de canalización de activos ilícitos en materia de lavado de activos y otros, ¿no? Soborno, fraude, etc. Luego, también nosotros tenemos que tener en cuenta cómo hemos definido el perfil de riesgo empresarial, que es ese informe técnico de identificación y evaluación de riesgos en materia de lavado de activos es crucial, porque eso es lo que nosotros vamos a llevar a un directorio o un órgano equivalente. Y esto va de la mano, ¿no? Con respecto a la eficacia y la eficiencia de los controles, ¿no? Han funcionado, realmente mitigaron en un periodo de tiempo los riesgos latentes que existían, ¿no? Siempre diferenciando los tipos particulares de cada uno, los que son de conducta ilegal y de aquellos de operaciones de lavado de activos, ¿ya? Realizar testeo, ¿no? Sobre la información. Oye, nosotros teníamos mapeado una serie de mecanismos de control. Vamos a hacer un testing en un escenario para ver si realmente funcionan, si se articulan de manera correcta, ¿no? Entonces siempre hay que hacer esas evaluaciones permanentes. Y por supuesto, apoyarnos en órganos de apoyo, los auditores que nos aseguren la eficacia y la eficiencia del sistema. ¿Ya? Eso es importante y es parte de lo que se tiene que desarrollar. Entonces, un poquito para ya resumir esta presentación, justo estamos en el tiempo, yo quedo a las preguntas, a las consultas en lo que podamos hacer, si no igual tenemos las redes profesionales para verlo, pero el objetivo de este conversatorio justamente es un poco repasar la importancia y la relevancia cuando hacemos las evaluaciones de riesgo en materia de lavado de activos. Acá el objetivo es aproximarnos al peligro abstracto, a la operación de lavado de activos en nuestros productos o servicios. Entonces acá tenemos que determinar qué tan vulnerables somos, que pueda darse esas operaciones en sí de lavado de activos. Aproximarnos significa hacer un análisis de registros, de datos, de revisiones, de muestreo, de segmentación, utilizando herramientas técnicas tan sofisticadas o no sofisticadas dependiendo del perfil empresarial para arribar a un resultado que se refleje en un informe técnico. Eso es lo que tenemos que buscar. Y tenemos que hacerlo de manera ordenada porque recuerden lo que les dije al inicio. Estos documentos tienen un valor pericial valioso, importante para cada país, para cada región. Ustedes lean claramente sus normas. Yo me he podido leer varias normas de la región. Todas apuntan a lo mismo, ¿no? Sus normas en materia de código penal. Y todas dicen que el informe pericial que pueda desarrollarse en el ámbito privado va a demostrar qué tan diligente o no fue la institución. ¿Y quiénes tienen a cargo eso ahora? Somos nosotros. Entonces ese documento tiene que tener ese valor importante, ¿no? Muy bien, yo espero que se haya podido entender y un poquito aportar y reflejar esos conceptos iniciando este año 2024 y deseándoles también un venturoso 2024 que mejore todo, sobre todo en cada país. Tenemos mucho que trabajar en cuanto a nuestra profesión, desarrollando herramientas, aproximándonos al delito, interactuando con las organizaciones previstas para eso, con las instituciones como las unidades de inteligencia financiera, son valiosas en estos tiempos y aprovechando los recursos que ellos nos vienen dejando para poder manejar estos temas, ¿no? Poderlo desarrollando de manera correcta. Muy bien, entonces no sé si tengan alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta. Justo hemos acabado en el plazo. Yo encantada de haber estado hoy día con ustedes. No sé si está acá Luis. Muy bien. Listo, entonces. Muchísimas gracias a todos. Justo estamos en el tiempo previsto, asignado por EALDE. Un gran abrazo
Y bueno, éxitos en este 2024. Gracias a todos. Muy buenos días.